Continuamos en Encuentro de Negocios, como cada semana, nuestros amigos de Cuenta del capítulo universitario del Colegio de Contadores Públicos. Hoy nos acompaña Maite Manríquez Solorio, vicepresidente de Cuenta. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Maite, un gusto saludarlos, que estén con nosotros aquí para Radio Nicolaita y nuestros podcasts cada semana en las diferentes plataformas digitales. ¿De qué nos van a hablar el día de hoy? Sí, el día de hoy traemos un tema pues que está en auge, que acaba de salir. ¿Sí? Pues es el futuro de las plataformas tecnológicas, de las aplicaciones, conforme al nuevo paquete económico que acaban de presentar para el 2020. El gobierno quiere recaudar impuestos, quiere tener más ingresos, y ya puso en la mira en las aplicaciones, ¿no? de uso común en plataformas vía streaming, plataformas que son muy comunes en el uso de todos en nuestro día a día, Spotify, que mismo salimos en Spotify, el Netflix, por ejemplo, Uber, diferentes plataformas, ¿no? Así es. Bueno, pues el gobierno ha notado que puede ser un punto importante de recaudación todas estas aplicaciones, por el uso que pues se le está dando en la actualidad. Todas tenemos por lo menos una o dos de estas aplicaciones en las que se quieren recaudar. Actualmente el ISR ya es un impuesto que se les venía grabando a estas aplicaciones, pero el que ahorita quieren integrar es tanto IVA como IEPS. Ah, correcto. Sí. IVA para todas, supongo. Sí, para todas. ¿Y también el IEPS? El IEPS nada más se lo quieren aplicar a lo que son las plataformas de transporte, como es Uber, Cabify. Que quede claro, porque a lo mejor muchos van a pensar que, bueno, ¿para qué nos cobran IEPS en Spotify, por ejemplo, no? Entonces, dependiendo del giro, o más del servicio que ofrezcan a través de las plataformas, es como va a ir cargado el impuesto. Sí, así es. Antes de continuar, ¿hay antecedentes de otros países de impuestos de estas plataformas, o sería México a lo mejor pionero en aplicarles impuestos? Actualmente la OCDE pues sí ha recomendado a los países que pues están dentro de esta organización que empiecen ya también a fiscalizar lo que son estas aplicaciones, aunque actualmente es en México en donde realmente se piensa llevar a cabo todo esto. Es importante mencionar que primero, para que se graben los impuestos, pues tiene que haber ya una negociación a nivel internacional, porque sabemos que estas aplicaciones pues son multinacionales, no son la sede en México, no tienen su sede en México. Entonces, para que se empiece a grabar este impuesto, primero debe haber un tratado entre todos estos países para que ya haya una base y a partir de eso ya se cobre el impuesto. Sí, hablando por ejemplo Netflix, que Netflix su sede es en Estados Unidos, que tenemos el Tratado de Libre Comercio vigente, y que pudiera no haber problema en ese caso, ¿no? Para el cobro de impuestos. Sí, aunque actualmente lo que traen como pues ahí el medio del asunto que no encuentran bien en dónde es exactamente en dónde se genera el impuesto. Porque países como España y Alemania y México consideran que el impuesto se causa donde realmente el consumidor pues ya hace la transacción de él descargar su aplicación, dar su mensualidad, pero países como Estados Unidos, que es donde están las matrices casi de todas estas aplicaciones, consideran que el impuesto debe grabarse en el país donde está pues la matriz. Es aquí donde hay pues disparidad tal vez entre los países que aún no llegan a ese acuerdo de cómo se cobraría el impuesto. Es interesante porque incluso hay, yendo a la inversa, hay aplicaciones que son en Estados Unidos, por ejemplo, plataformas para diferente tipo de uso, en el que si tú tienes un beneficio y estás fuera de su país, también te piden algún comprobante referente a tu pago de impuestos o declaración o tu obligación como persona física en tu caso para pagar impuestos. Se contradicen un poco en Estados Unidos, pero bueno, para ellos recaudar es bueno, pero para que les recauden en otro país como que no debe ser así. Entonces suena interesante esa parte, dejándolo como un introductorio. Pasando ahora sí en México, ¿cómo estaría este desglose para el pago de impuestos? Sí, actualmente es nada más una propuesta. Sabemos que está integrada en el proyecto del presupuesto de egresos, es decir, que todavía no está aprobado por el legislativo. Es una propuesta que apenas está, aún no está vigente. Se está proponiendo que pues en diciembre ya tiene que estar totalmente el presupuesto, y si ahí se incluye este impuesto, pues a partir de abril del año siguiente se publica en el diario oficial y empezaría a cobrarse, que las empresas lo cargarían al usuario final, obviamente. Sí, la forma en que se va a hacer, se tiene pensado que sea la empresa
la que le calcule el impuesto y lo pague. Okay. O sea, el usuario no lo sentiría de tal forma, porque él solamente pagaría su mensualidad, pero ya la empresa es la que se encargaría de hacer su desglose de IVA. Ha habido polémica porque muchos han dicho, ahora va a ser más cara las mensualidades porque le van a cargar el impuesto, pero en sí más bien de lo que están cobrando ya las empresas deben hacer el desglose del IVA y pagarlo de lo que ya están cobrando, ¿no? De las mismas tarifas que ya tienen. Sí. Bueno, actualmente estas tarifas no tienen IVA. Que no tienen IVA. Ajá. Entonces, a partir de abril, que es como un periodo de tiempo en el que le van a dar las empresas para que pues, se ajusten, sí subiría, las personas pues ya tendrían que calcularle y sí van a sentir. Por ejemplo, si pagas 129 por ejemplo, de Netflix, el básico, pues le calculas el 16, lo sumas y ya te sube 20 pesos casi de IVA. Es interesante, hablábamos de un podcast pasado referente a este tema, lo referente a estas nuevas disposiciones que se pretenden dar, nuevos impuestos, de que las empresas tienen un gran reto, porque si le cargan el IVA al usuario, van a venir otras plataformas que incluso ya viene Apple con su nueva plataforma que es más barata y que va a contemplar seguramente el pago de impuesto y va a ser más barato que Netflix, y hay otras plataformas, Disney por ejemplo viene con nuevas plataformas. Va a ser un tema en el que las empresas también van a tener que pensar no solamente en cargar el impuesto al usuario, sino en cómo ajustar sus precios para que no afecten a sus clientes. Así es, ahí va a ser pues ya una cuestión interna de su administración, competencia también. De cómo ellos reduzcan pues su precio base y se le sume el IVA para que el usuario no sienta el golpe de la subida del precio tan alta. Sí, interesante lo que nos comentas. Continuando referente al tema, ¿qué más se tiene de información al respecto? Es decir, pues actualmente todo esto está en proceso de aprobarse. Okay. Pero pues sí se ha tenido por ahí pues confrontación de que más que nada por la parte del consumidor, de que pues sí sienten pues ahí a su bolsillo pues más que nada que le afecta en cuanto al consumo de estos productos. Pero pues más que nada lo que se busca es recaudar, porque ya vieron que sí se saca mucho de estas plataformas. Y no están pagando impuestos. No, se menciona que pues estos impuestos ya estaban, pero no podían cobrarse por el hecho de que la estructura fiscalizadora de México y otros países no contemplaban servicios digitales, o sea, ellos pues eran servicios tangibles de bienes que se podían ver, entonces no tenían como tal una estructura para cobrar estos impuestos, que es lo que ya quieren hacer. Interesante, porque ya pasó con las criptodivisas, con la ley FinTech, ya antes estaba totalmente fuera totalmente del esquema fiscal, ahora ya está totalmente, es algo que ya viene. Seguramente en otros países va a suceder porque es una nueva era económica en la que literalmente se está haciendo negocio y tendrán que pagar impuestos, ¿no? ¿Algo más que desees agregar, Maite? Pues nada más que estén al pendiente. Esto todo, pues sus mismas aplicaciones ahí van a estar pasando la información y pues de las noticias también. Y aquí también en el podcast, si se aprueba, aquí lo vamos a tocar. Claro. Veremos cuáles son las apps y cuáles son los impuestos que se cobrarían para cada vez. Excelente, Maite, te agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, es Cuenta Contadores Universitarios en Total Acción. Por ahí estaremos publicando nuestros podcasts y también eventos que tendremos próximamente. Excelente, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Maite, y nos escuchamos también en las diferentes plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, en Deezer y en nuestro canal de YouTube.